Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos un tema del virreinato peruano, la política y la sociedad durante esta etapa. El rey Carlos V, después de haber aprobado en 1532 una nueva legislación indiana, conocida como las famosas Nuevas Leyes Indias, compuestas por 30 ordenanzas, en este caso va a ser la creación del virreinato del Perú, ¿no? Como una entidad que va a ser parte del imperio español, que se va a establecer tomándose como base a los territorios de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, la falta de un control directo sobre los nuevos reinos de América, también los deseos que tenía el rey Carlos V de organizar un imperio hispánico en América, el fracaso del sistema de gobernaciones, asegurar y conseguir mayores recursos para la corona, terminar las guerras civiles que habían iniciado tanto de los almagristas contra los pizarristas, proteger también a los indios del maltrato de los encomenderos como Bartolomé de las Casas, difundir también la fe católica en América. La organización política, ¿no? En primer lugar estaba el rey, luego estaba el Consejo de las Indias, ¿no? Luego también estaba el virrey, la Real Audiencia, el corregimiento, las intendencias, los cabildos, las capitanías generales, ¿no? Las visitas, en este caso era un procedimiento destinado a recabar información sobre todo, sobre cómo se estaba gestando la administración en toda la colonia. Existían dos tipos de visitas, las visitas generales y las visitas específicas. Las visitas generales que veían todos los asuntos del virreinato y las específicas que solo supervisaban una institución, en este caso del virreinato. Francisco Toledo, el conde de Oropesa, fue nombrado virrey del Perú en 1568, llegando a Lima el mismo día, pero un año después, y gobernó el virreinato durante 12 años hasta 1581. Él observó un virreinato desorganizado, encomenderos explotadores, ayuntamientos altivos, oidores sobornados, oficiales reales negligentes, frailes inobservantes e indios explotados y dispersos. Él entonces, decidido a terminar con todo esto, con todo lo negativo, va a ordenar en este caso muchas ordenanzas, pues no, que van a realizar cambios, sobre todo en los corregimientos, va a establecer un nuevo tributo y nueva mita, reorganiza la nueva Universidad de San Marcos, fortifica el puerto del Callao ante un posible ataque de Francis Drake, que era un corsario, ¿no? Durante su gestión también se van a establecer gran parte de las reducciones de indios, llega la famosa Santa Inquisición del Perú y se liquida la rebelión de los incas de Vilcabamba, ¿no? Que inició con Manco Inca I. En síntesis, en el virreinato de Toledo fue el mejor de todos, ¿no? Bueno, para los españoles. Su obra legisladora perduró por más de 200 años contra lo que se cree que fue uno de los más grandes defensores de los indios, pero la abusiva mita minera y la ejecución de Tupac Amaru opacaron su notable labor gubernamental. Para unos fue justo como Solón y para otros fue cruel como un Nerón. Ahora, en cuanto a la organización social, fue muy compleja, ¿no? Pero también en este caso se puede observar claramente la división de las clases sociales, ¿no? Hubo cuatro clasificaciones étnicas, sociales, laborales y legales. Étnicamente se dividió en blancos, indios, negros y castas mixtas. Socialmente se dividió en aristócratas, en plebeyos y en esclavos. Laboralmente se dividió en funcionarios, los que en este caso estaban a cargo de la administración del virreinato, en empleados, mercaderes, artesanos, jornaleros, mitayos y esclavos. Ahora, desde el punto de vista legal, en República de Españoles y en República de Indios, entendiendo como república a un grupo de personas con características fácilmente identificables, ¿no? Ya sea de acuerdo a la raza, ¿no? Que los distinguen de otros grupos sociales. Las leyes de las Indias, que dieron una gran forma jurídica en una república de españoles, formada por peninsulares y criollos, ricos o pobres, que vivían en ciudades y centros mineros, y sobre todo una república de indios formada por los nobles indios, que constituían el nexo entre las dos repúblicas y los indios del común, ¿no? Los pobres, que tenían sus propias leyes, sus propios derechos y obligaciones, que no se aplicaban a los españoles. El origen racial determinó sobre todo muchas veces la pertenencia a uno y a otro estamento social, favoreciendo así o restringiendo las oportunidades de ascenso social para ciertas castas sociales. Entonces, de esto vamos a realizar las siguientes actividades, ¿no?
Representamos un lienzo donde aparece el virrey José Antonio Manso de Velasco días después del terremoto de 1746. Obsérvalo y responde. ¿Qué significado tiene el documento que sostiene en su mano izquierda frente a la Catedral de Lima destruida? ¿Y por qué este virrey se hizo acreedor del título del famoso conde de Superunda? Recordemos que por esta época en Lima se estaba dando uno de los terremotos más horribles que se pudo observar en nuestra historia peruana, ¿no? Que alcanzó unos 10 grados en la escala de Mercalli, ¿no? Lima prácticamente había quedado destruida debido a los terremotos, a los maremotos que continuaron durante días, ¿no? Y quedó prácticamente en ruinas la capital. Entonces, este virrey José Antonio Manso de Velasco inicia una gran construcción en todo Lima. Tanta va a ser su labor que hasta el mismo rey lo va a nombrar como el famoso conde de Superunda, que quiere decir sobre las olas, ¿no? Que reconstruyó todo Lima sobre las olas después de esta gran catástrofe, ¿no? Entonces ese es el título que se le va a dar, un título muy importante, ¿no? Ahora, veamos la siguiente lectura, el Palenque Cimarrón. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, los negros huidos construían ranchos aislados conocidos como rancherías. Se ubicaban en los montes aislados conocidos como haciendas del Valle de Lima y al parecer no contaban con otra organización que la necesaria para la buena utilización de las defensas naturales del terreno. Hacia 1710 encontramos evidencia de que las rancherías evolucionaron hacia la conformación de un palenque. ¿Qué era un palenque? Era un asentamiento rural de población negra cimarrona que constituyó una unidad social rebelde, aunque mantenía relaciones económicas más o menos estables con la ciudad y las haciendas vecinas. Su vida se desarrollaba en un plano de cierta independencia. Su economía fue de subsistencia y giraba en torno al cultivo del maíz y del zapallo, trabajos artesanales en paja y la caza de venados y pájaros. Por ello contaban con un campo de cultivo, un puquio o un almacén subterráneo y una buena provisión de lampas y hachas. Los negros vivían en una aldea en la que los miembros del palenque participaban por igual de los deberes, los derechos y el género de la vida. Para la defensa de la aldea habían construido un contrafuerte sobre una elevación y tenían armas blancas, piedras, etcétera, etcétera. Asimismo, hacían gala de tácticas de lucha ofensivo-defensivas. Las autoridades actuaron con energía para acabar con los palenques. En resumen, los palenques constituyeron zonas autónomas de poder negro que desplegaron toda una política de convivencia paralela con la hacienda y de la cual consiguieron un reconocimiento de facto. Esto lo escribió Javier Tort y Carlos Lazo en la historia de la colonia. Entonces, ¿qué función cumple un palenque cimarrón? En este caso, de constituir una zona autónoma alejada del poderío de los españoles, ¿no? En resumen, se podría decir, pues, ¿no?, que era una zona donde dominaban los negros cimarrones, ¿no? Número 2. ¿Cómo se organizaba económicamente un palenque? Netamente su economía se basaba en este caso en la artesanía, en el cultivo del maíz, en la venta sobre todo de algunas artesanías que los mismos negros y marrones realizaban, ¿no? Entonces, después de esto, ustedes desarrollan la práctica calificada de la página 34 y la tarea domiciliaria de la página 35 y lo publican en la plataforma.